Revolution Church, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Es bueno estar en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Amén. Quiero enviar un cálido saludo a todas nuestras iglesias en Colorado Springs. Dios les bendiga en México. Dios les bendiga en Ecuador. Dios les bendiga. Estamos muy animados. No quiero robarme el mérito al pastor Shane, pero solo al escuchar los testimonios que están llegando desde la Ciudad de México y lo que Dios está haciendo allá, cómo el Espíritu del Señor se está moviendo y las salvaciones que están ocurriendo y las sanidades que están ocurriendo. Gloria a Dios. Solo quiero decirles, México, Ciudad de México, nos inspiran, nos animan. Lo que pasa en una parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo. Así que estamos animados y fortalecidos y vamos a seguir en ese mismo espíritu. Hemos estado en una serie llamada Vida Cristiana Victoriosa y vamos a continuarla hoy. Hemos ido avanzando por el libro de 2 de Corintios. Hoy estaremos en 2 de Corintios capítulo 6. Así que si traen sus Biblias pueden ir buscando ese pasaje. Pero en ese capítulo, 2 de Corintios 6, Pablo le dice a la iglesia de Corinto cómo se habían desviado y cómo se estaban apartando de caminar en una vida cristiana victoriosa. Se habían desviado de lo que significa vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Y de hecho les dice, Corintios, están viviendo una vida restringida. Miren, veámoslo. 2 de Corintios 6:12. No estáis limitados por nosotros, dice Pablo, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Pablo les estaba diciendo, están siendo limitados, confinados, como prisioneros para vivir la plenitud y el deseo de Dios para sus vidas. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto en este capítulo que hay más para ustedes, y de hecho estaba diciendo, no están limitados por nosotros. Pablo estaba diciendo, no soy yo quien los está limitando, iglesia. Creo que algo en la manera en que Pablo vivía, rendido a Dios, trajo convicción y quizás hasta algo de resentimiento a los que estaban en Corinto. En ese momento, quizás sentían que Pablo invadía su estilo de vida. Pero la realidad era que en la iglesia de Corinto se puede inferir y leer en el texto, había una mezcla con el mundo que había entrado en sus vidas. Y ver a Pablo en esta vida de rendición amenazaba los sentimientos que los corintios habían puesto en el mundo. Y esa mezcla que había infiltrado su caminar cristiano, Pablo estaba señalando eso en ellos y diciéndoles, esos sentimientos del mundo los están limitando, iglesia, de vivir en plenitud, de vivir como discípulos del Señor Jesucristo, viviendo la intención de Dios para sus vidas. No soy yo quien los está limitando, a ustedes, decía Pablo. Más bien son las cosas caídas, rotas, decadentes y mortales del mundo que ustedes han elevado a lugares de importancia desmedida y han puesto su amor en esas cosas. Eso es lo que los está limitando de vivir una vida cristiana victoriosa. Y en este capítulo Pablo los recentra, les recuerda con el ejemplo de su propia vida. En su ministerio los está llamando a una vida poderosa, vibrante, que da fruto, que edifica el reino, que sacude el infierno con la eternidad en mente, a una vida cristiana victoriosa. Y esta es la imagen de la vida cristiana poderosa a la que los está llamando. Voy a leer eso en un momento. Pero quiero decir esto, no es solo algo que Pablo les escribe en una carta. No es solo algo que Pablo les predica. Esto es lo que Pablo está viviendo delante de ellos. Esto es lo que Pablo les está modelando. Pablo no solo habla por hablar, Pablo vive lo que predica, y su caminar delante de Dios y de los hombres está creando sacudidas en el ámbito espiritual y está impactando lo natural para la gloria de Dios.
Cuando un hombre o una mujer está conectado con Dios, lo que sucede en el ámbito espiritual afecta lo natural. Así que, con este contexto, déjenme leerles el cuadro de la vida cristiana victoriosa que Pablo predica y modela en 2 Corintios 6, versículo 3 al 13. Pablo dice: por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento y paciencia, y bondad en el Espíritu Santo, y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón, nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo para corresponder del mismo modo. Les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Abran su corazón. Abran su corazón. Ese es el llamado de Pablo a los corintios. Y esa es mi oración, iglesia, por cada uno de nosotros hoy. Que abramos el corazón a las verdades de la palabra de Dios y a su voz, y que nos inclinemos a la plenitud de la vida cristiana victoriosa que el Señor Jesús tiene, para que cada uno de nosotros la corramos. Amén. Si buscamos vivir la vida cristiana victoriosa por nuestras propias habilidades y fuerzas, puedo decirles, queridos amigos, eso es imposible. Es imposible. Ni la carne ni la fuerza del hombre pueden lograr la gloria de Dios. No estoy diciendo que no hay esfuerzo o exigencia en correr la carrera a la que Dios nos ha llamado, pero la fuerza del hombre, el brazo del hombre y la propia habilidad del hombre y poder del hombre y su vigor y su sola sabiduría no bastan para correr la carrera cristiana en victoria y poder. Déjenme ponerlo así. ¿Hay corredores en la casa? ¿Algún corredor? Veo uno con confianza, ¿ok? Hay un par de corredores seguros y unos cuantos que quisieran serlo. Hay dos tipos de corredores, querida iglesia. Hay dos tipos. Hay corredores que solo cumplen con el requisito y hay corredores para quienes es un estilo de vida. Yo personalmente caigo en la categoría de los que marcan la casilla. Corro porque tengo que correr, porque mi profesión me lo exige. Pero si me piden correr una larga distancia, fuera de los parámetros de la prueba que debo tomar, a eso le llamo tortura. Pero mi esposa, mi querida esposa, ella sí quiere correr. ¿Han conocido a ese tipo de personas que aman correr? La verdad es bastante irritante. Se llaman a sí mismos corredores. Para ellos es como una identidad. Tienen estas chamarras para correr. Yo revisé de hecho mi closet buscando esa clase de parafernalia y no tengo nada, porque soy de los que solo marcan la casilla al correr. Pero ellos tienen, ya saben, esas chamarras llamativas de colores brillantes por si se pierden, porque salen a correr milla tras milla. Llevan esas gorritas, traen sus audífonos puestos, traen sus, ya saben, tenis hechos a la medida. Salen y dices, ese sí es un corredor. Y mi esposa es así. Y bueno, ella sabe que no me gusta correr y me provoca con amor. Ella vino a decirme que
alista para una corrida de 3 millas. Yo regresaba del trabajo, estaba cansado y ella decía: eres un oficial militar, deberías salir a correr ahora mismo. Así que para defender mi honor y mi profesión salía, ya saben, murmurando, y en una carrera de 3 millas, 5K, aguanto bien 1,5 millas, 2 millas. Pero de la milla 2 a la 3, eso se me hace difícil. Todavía no llego a eso. Este es un espacio sin juicios, ¿ok? Les estoy abriendo mi corazón ahora mismo. Este es un espacio sin juicios y simplemente en la milla 2 se me complica. Y pensarían que mi amorosa, maravillosa, piadosa esposa cristiana en ese momento se detendría y diría: ay, pobre esposo, déjame bajar el ritmo. Ahora, una cosa es bajar el ritmo cuando corremos solo los dos. Pero recientemente, mi unidad tuvo una carrera de 5K. ¿Creen que invité a mi esposa corredora a este evento? No, por supuesto que no. Soy más listo que eso. ¿Creen que mi unidad invitó a mi esposa a este 5K? Claro que sí. Y en la marca de las 2 millas, con todo el mundo mirando, con aquellos a quienes se supone debo liderar con el ejemplo en fortaleza y vigor, mi esposa empieza a adelantarme. Y recuerdo que uno de mis hombres vino junto a mí y dijo: Señor, algunos lo traemos y otros no. Hay algo en su disciplina, su estilo de vida, su identidad arraigada en ser corredora, que le permitía correr la carrera con resistencia, superar las dificultades. Ella corría por un premio que nunca podía haber. Podían haberle agregado otra milla. Habría sido difícil. Le habrían dolido las piernas. Se habría quedado, ya saben, sin aliento como todos. Pero seguiría. Es más, pondría el rostro contra el viento y seguiría corriendo. Para mí, correr era solo marcar la casilla. Pero para ella era una pasión, era una disciplina nacida de su estilo de vida. Y eso me resultaba ofensivo. Se sentía limitante para mí. No porque ella me limitara, no porque me condenara. No, amigo, era mi afecto por las donas. Era mi afecto por otros tipos de carbohidratos que habían cobrado tanta prominencia en mi vida que se volvieron un estorbo para abrazar la identidad, el estilo de vida, la disciplina, la pasión, la búsqueda y la victoria, que son una parte del estilo de vida de un corredor. Y Pablo reconoce esta diferencia. Que la vida cristiana victoriosa no puede ser de marcar la casilla. Debe volverse un estilo de vida. Y hay 3 verdades que quiero examinar hoy al mirar 2 Corintios 6, que Pablo predica y exhorta a los corintios y que creo que nos permitirán y nos liberarán de una cristiandad que marca casillas y activará un correr constante de la vida cristiana victoriosa. La primera verdad fundamental que Pablo exhorta a los corintios es tener una identidad de hijos e hijas en Cristo Jesús nuestro Señor. Fundamental para correr la carrera cristiana en victoria es tener la identidad de hijos e hijas de Dios. Dice en 2 Corintios 6:1, al inicio del versículo: y como colaboradores con Él, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pero iglesia, para entender el peso de lo que Pablo está diciendo, como colaboradores de Él, creo que hay que volver al inicio de 2 Corintios 5, a los versículos 17 al 21. Solo quiero leer esto. Esto es lo que 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas.
Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres y sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y el siguiente versículo que leeremos es 2 Corintios 6:1. Y como colaboradores de él, luego Pablo empieza a decir, ¿colaborando con quién? ¿Asociándonos con quién? ¿Colaborando con quién? Dependiendo de la traducción decía colaborando, trabajando juntamente con Cristo Jesús, nuestro Señor, para que la plena medida de nuestra reconciliación con Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz, se manifieste en nosotros y en quienes creen en Él y le tienen como Señor de su vida. Pablo les decía eso. Cuando colaboran con Él, son una nueva creación por causa de la cruz. Son salvos. Son embajadores de Dios al trabajar y asociarse con Él. Nuestro pecado y nuestra vergüenza se intercambia por la justicia de Dios, por lo que Cristo ha hecho. Somos herederos del ministerio de Dios, que es reconciliar al hombre con Dios. Somos partícipes de la esperanza que hay en Cristo Jesús, por lo que Cristo ha hecho. Recibimos la herencia del reino por lo que Cristo ha hecho. Nosotros asumimos la identidad de hijos e hijas de Dios por lo que el Señor Jesús ha hecho. Esto es lo que implica asociarnos y trabajar con Dios. Y esto es lo que provee, y esto es lo que nos ofrece. Y no, querido amigo, no le salió barato al Señor Jesús. Es la sangre más preciosa. Fue el regalo más costoso, el sacrificio más tremendo, pero fue dado gratuitamente. Y lo que compró fue nuestra condición de hijos e hijas y una identidad con el Dios Altísimo. Y como colaboradores con Él, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, porque Iglesia, ustedes son los hijos e hijas del Dios Altísimo. Quiero decirles, no son asalariados. Dios no obtuvo victoria sobre la muerte, el infierno y la tumba para convertirlos en un pueblo esclavizado, para hacer lo que se le antojara caprichosamente. Él no murió para limitarlos, murió para liberarlos. Los compró con su sangre de los lazos de esclavitud, del pecado y de la muerte, para que fueran su hijo y su hija. Que ustedes sean herederos de su nombre. Que sean herederos de su misión, de su poder, de su autoridad y de su reino. En Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Eso es lo que ustedes son. Pero muchos de nosotros, creo, podemos olvidar esta verdad fundamental. Y Pablo les recuerda esto a los corintios. Esto es quienes son corintios. Esta es su herencia. Esta es su identidad en Cristo Jesús, su Señor. Ustedes no son huérfanos, no son personas que deban creer que Dios los ha abandonado, que creen la mentira de Satanás, que Dios los olvidó, que el Señor ya no escucha su clamor, que el Señor se rindió con ustedes. Pablo estaba diciendo no. En 2 Corintios 6:2, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché,
y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Querido amigo, quiero decirte algo el día de hoy. El Dios del cielo te ha escuchado. Él te está escuchando porque es un tiempo favorable. Es un tiempo favorable porque es el día de salvación. Es el día de salvación porque Cristo ha muerto. Y hoy su amor, su perdón, su fuerza, su esperanza, tu condición de hijo, su llamado, se extiende hacia ti y se extiende hacia mí por lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Por tanto, dice Pablo, no vivan una vida limitada. Abran su corazón a la verdad, a la realidad y al poder de lo que Cristo ha hecho y a la identidad de ser hijo e hija que Él compró para ustedes. Amigo, la vida cristiana victoriosa no se puede vivir sin caminar en la identidad de ser hijos e hijas amados por Dios. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes que eres un hijo amado? ¿Sabes que eres una hija amada? No te contrataron para esto. Para esto naciste. No te contrataron para esto. Para esto naciste. La vida cristiana no es una lista que marcar para sufrirla. Es una misión y un ministerio en el que naciste. Levántense, hijos e hijas del Señor. Este es su llamado y para esto nacieron. Número 2. Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto administrar bien la gracia de Dios y caminar en una gracia que los capacita. Caminar en una gracia que habilita la salvación, en una gracia que habilita la santificación, en una gracia que les da acceso a los lugares secretos del Señor. Caminar en una gracia que les permita producir buenas obras. Caminar en una gracia que los lleve a un lugar de disciplina cristiana. En 2 Corintios 6:1, como colaboradores con Él. Ni siquiera hemos salido del versículo 1. Hoy es un sermón largo. Es broma. Solo tengo 3 puntos. Dice, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. En Efesios 2:8 al 10, hablando de la gracia, Pablo dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. La gracia es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La gracia, en efecto, es un don gratuito que nos habilita, no solo para la salvación por la fe en Cristo, sino que nos capacita para poner en práctica buenas obras. Las obras y el ministerio que son intrínsecos a ser hijos e hijas de Dios. Todo ello es posible por la gracia de Dios. Es una gracia que habilita el correr de la vida cristiana al darnos acceso a su presencia. Nos da acceso a su revelación, nos da acceso a su poder, lo cual produce buenas obras. Hay una idea equivocada sobre la gracia, que significa ausencia de esfuerzo. Yo no creo que eso sea así. La gracia nos habilita para los lugares celestiales. Si leen más atrás en la escritura que cité en Efesios, la Biblia dice que somos llamados a sentarnos con Él en los lugares celestiales. Pero sí hay esfuerzo humano que se asocia con la gracia de Dios para posibilitar una vida cristiana poderosa. Escuchen este extracto de Making All Things New de Henry Nouwen. Dice así: Jesús nos manda a poner el corazón en el reino,
Poner el corazón en algo implica no solo una aspiración seria, sino también una fuerte determinación. Queridos amigos, si vamos a cumplir la obra de Dios, se requiere determinación. Una determinación fuerte que es necesaria. La vida espiritual, dice el autor, requiere esfuerzo humano. La fuerza que nos sigue jalando de vuelta a una vida llena de afanes está lejos de ser fácil de vencer. ¿Qué tan difícil es? Jesús exclama sobre lo difícil que es entrar en el reino de Dios. Y para convencernos de la necesidad de esforzarnos, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, palabras de Jesús en Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba exhortando a los corintios a no recibir en vano la gracia de Dios, sino a usarla para correr bien, para correr con disciplina, por el lugar y la posición que la gracia ofrece a los creyentes con Cristo. El segundo punto en el que quiero insistir acerca de la gracia es que la gracia da acceso a un lugar junto a Dios. La gracia nos da acceso a un lugar junto a Dios para recibir revelación, perspectiva y ser transformados por Él. Éxodo capítulo 33, versículos 21 al 22. Estos versículos han impactado mi vida poderosamente. Es una revelación a la que Dios me ha estado llevando continuamente para mostrar quién es Él. Dice en Éxodo 33, entonces el Señor dijo, he aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Esta historia es sobre Moisés, cuando clamaba al Señor diciendo, Dios, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte, quiero conocer tu persona, quiero conocer tus caminos. Quiero acercarme más a ti. Y esta fue la respuesta de Dios a Moisés. Y el Señor le dice, he aquí hay un lugar junto a mí. Podemos decirlo todos juntos, Colorado Springs, México, Ecuador. Hay un lugar junto a mí. Intentémoslo otra vez. Hay un lugar junto a mí tan bueno, y tú estarás sobre la peña. Querida iglesia, quiero decirles que hay un lugar junto al Señor para ustedes. Y sucederá que al pasar mi gloria, dice el Señor, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Hay un lugar junto a Dios. Es la hendidura de la roca, que es Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Han oído ese canto? El viejo himno. Roca hendida para mí. Déjame esconderme en ti. Es un canto hermoso. No me sé el resto de la letra, pero esa parte sí. Y por la gracia de Dios, mediante la fe, los que somos reconciliados con Dios, somos invitados al lugar sagrado en Cristo, a la hendidura de la roca, para que su gloria, como fue para Moisés, se nos revele. ¿Cómo puede el ser humano conocer la gloria de Dios? Solo a través de la hendidura de la roca. Y ustedes y yo, ¿cómo podemos conocer la gloria de Dios cuando somos introducidos y reconciliados en Cristo? Y desde esa hendidura podemos asomarnos y decir, Dios, veo tu gloria, veo tus caminos, veo tu forma, veo tu imagen, oh Dios. Y nosotros, los reconciliados, somos invitados a ese lugar. Es un lugar sagrado, es hendidura de la roca, para que su gloria sea revelada, su persona conocida, y le contemplemos desde allí. Y lo que contemplas, querido amigo, en eso te convertirás, y lo que contemplamos, seremos transformados en ello. Tú serás transformado en lo que miras.
Y desde ese lugar, cuando comienzas a mirar al Señor Jesús, serás transformado a su imagen, a su semejanza, a su corazón, a su carácter, tomando sus caminos. Ese es el lugar en Cristo al que la gracia nos ha dado acceso. Y en este lugar estamos llamados a habitar y permanecer. Y habitar y permanecer no es algo de una sola vez donde solo entramos a la hendidura de la roca, Cristo Jesús, nuestro Señor, el domingo, y luego nos salimos el martes y volvemos el miércoles y nos salimos el jueves. Y el viernes nos alejamos de Él. No, amigo, este es un lugar. Él tiene un lugar para ti junto a Él. Y allí somos llamados a habitar y permanecer. En Juan 15 dice, permaneced en mí, decía Jesús, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Iglesia, la gracia de Dios nos da acceso a un lugar junto a Dios. Y en ese lugar, al estar conectados a Él, como los pámpanos a la vid, en esa hendidura de la roca, el bisturí de su espíritu empieza a hacer una obra de cirugía en nuestra vida, transformándonos, cambiándonos, cortando cosas en nosotros para ser transformados a su imagen y produciendo ramas que producirán fruto para el reino, para que hagamos buenas obras para Él. Lo siguiente de lo que quiero hablar es de una gracia que capacita. Es una gracia que da acceso a un lugar junto al Rey. Nuestro Dios es Rey. Y hay que reconocer eso de su naturaleza, su carácter y sus caminos. Y es desde un lugar junto al Rey que podemos interceder y legislar e impactar nuestro tiempo, como lo hizo Abraham. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Abraham tenía cercanía e intimidad con Dios. Y la Biblia dice que por ser Abraham su amigo, el Señor miró desde el cielo y dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Les digo, creo que hay cosas que no entendemos de cómo Dios opera con el ser humano, iglesia. Es el deseo de Dios llevarlos a un lugar. ¿Por qué? Porque son hijos e hijas de Dios. Para esto nacieron. Y hay una gracia que los capacita para entrar a un lugar y una posición junto a Dios para que como hijos e hijas del Señor cumplan el llamado para el cual nacieron. Y Abraham, que era amigo de Dios, entra a ese lugar. Y Dios dice, este es tu lugar, Abraham, junto a mí. Y el cielo no dará su siguiente paso sin primero tener una conversación con un hombre, Abraham. ¿Por qué? Porque era amigo de Dios y había una gracia sobre él. Y el Señor comienza a preguntarle y él empieza a interceder por su generación. Y dice, Señor, y la tierra de Sodoma y Gomorra si hay 10 justos o más, y empieza a ir bajando la lista e intercede. Hubo una joven llamada Esther, por su posición como reina, por la intimidad que tenía con el rey de Persia, por ese lugar que tenía, pudo intervenir a favor de Israel. Y amigos, lo que un ejército no podía lograr, Esther, una joven judía sola, pudo lograrlo y salvar a su pueblo. Porque tenía una posición, tenía un lugar. Y estoy llegando a entender esto del reino de los cielos. No se trata de números, sino del peso del pacto y la intimidad. Pero cuando hay un pacto, hay intimidad y hay una posición dada, eso te da acceso al Rey, alrededor de quien giran los mundos.
y un susurro a su oído cambia el destino de las naciones. Y para esto fuiste llamada, Esther. El Señor dijo en ese hermoso libro de Esther, Mardoqueo le decía a Esther, quizás tú fuiste levantada como líder para un tiempo como este. Quiero decirle a alguien aquí hoy, quizá estás siendo levantado para un tiempo como este, para tomar tu posición legítima, hijo o hija del Dios Altísimo, junto al lugar del Rey, y desde allí interceder y legislar por tu pueblo. Y hay un Dios en el cielo que oye y responde y obra. Y tus oraciones tienen peso, y tu posición tiene peso. No se trata de cuántos van contigo, iglesia querida. Es el pacto y la intimidad desarrollados con el Señor lo que lo cambia todo. Por último, en cuanto a una gracia que nos capacita, es una gracia que nos introduce en un lugar de disciplina cristiana. Quiero tocar hoy una disciplina cristiana en particular con la que el Señor me ha estado retando en lo personal. Es la disciplina cristiana de la soledad. Me cuesta. La gracia nos hace entrar en la hendidura de la roca, sí, que es un lugar de soledad. Es un lugar a solas donde podemos escondernos en Cristo. Si alguna vez te metes en una hendidura entre dos rocas, quedas al resguardo del aullido y del ruido distractor de los vientos de este mundo. Y al permanecer allí, en ese lugar de soledad, entre la hendidura de la roca, empezarás a entrenar tus oídos espirituales y a disciplinarte para oír y obedecer al Señor con mayor claridad. De nuevo, de ese libro, Making All Things New, el autor escribe, aquí tocamos el tema de la disciplina y la vida espiritual. Una vida espiritual sin disciplina es imposible. La disciplina es la otra cara del discipulado. No hay discipulado si no hay disciplina. La práctica de una disciplina espiritual nos vuelve más sensibles a la voz pequeña y apacible de Dios. Continúa escribiendo, el profeta Elías no se encontró con Dios en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. A través de la práctica de una disciplina espiritual, nos volvemos atentos a cómo suena esa voz, suave, y dispuestos a responder cuando la oímos. Sin soledad es prácticamente imposible, continúa, vivir una vida espiritual. La soledad comienza con un tiempo y un lugar para Dios y solo para Él. Si de verdad creemos no solo que Dios existe, sino que está activamente presente en nuestras vidas, sanando, enseñando y guiando, necesitamos apartar un tiempo y un espacio para darle nuestra atención total. Jesús dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Mateo 6:6. Uno de los primeros escritores cristianos dice esto acerca de la soledad. Él describe la primera etapa de la oración solitaria como la experiencia de un hombre quien después de años de vivir con las puertas abiertas, decide cerrarlas de repente. Los visitantes que solían venir y entrar a su casa comienzan a golpear sus puertas, preguntándose por qué no se les permite entrar. ¿Puedes imaginar que este fue uno de los primeros escritores cristianos lo que tendría que decir acerca de los iPhones y del golpeo en la puerta que son capaces de hacer en nuestra psique mental? En nuestros tiempos de entretenimiento que buscan tanto comerse cada espacio libre que tú y yo tenemos, que busca impulsar una narrativa dentro de nuestro pensamiento, nuestros hábitos y nuestra vida. Pero hay una gracia que nos da la capacidad. Este escritor cristiano continúa diciendo,
Solo cuando se dan cuenta que no son bienvenidos, gradualmente dejan de venir. Esta es la experiencia de cualquiera que decide entrar a la soledad después de una vida sin mucha disciplina espiritual. Primero, las muchas distracciones siguen presentándose y luego, mientras reciben menos atención, se retiran lentamente. Quiero animar a alguien hoy. Dios te está llamando a lugares más profundos. Dios te está llamando a un lugar junto a Él y las distracciones están tocando la puerta. Quiero decirte, sigue adelante. No fue diferente para la iglesia primitiva, no fue diferente para la iglesia actual. Alábenlo, iglesia, por su gracia. Que podamos administrar apropiadamente la gracia de Dios y caminar en una gracia que nos da acceso a un lugar junto a nuestro Señor y nos capacita para correr la carrera de la vida cristiana llenos de su presencia y su poder e intimidad y disciplina y victoria. Porque la victoria está al final de esto. Por último, número 3, Pablo exhorta a los corintios a que vivan vidas separadas para Cristo. Pablo les dice, ustedes son el templo del Dios viviente. Ustedes son el lugar donde Dios habita. Y les dice que no puede haber mezcla en sus vidas. En 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 17, Pablo dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mientras leía este pasaje, la historia de Sansón vino a mi mente y a mi corazón. La historia de Sansón, encontrada en el libro de Jueces, uno de los últimos jueces de Israel, es la historia de un hombre sobre quien el poder, la unción y la gracia de Dios reposaron de una manera grandiosa, poderosa. Desde el principio de su vida, incluso desde su nacimiento, fue llamado a ser nazareo, tomando un voto de separación para el Señor. Fue llamado a no cortarse el cabello, fue llamado a no beber licor, fue llamado a no tocar cosas muertas, fue llamado a estar separado para Dios, porque en ese lugar de separación, al estar rendido a Dios, se suponía que sería un medio. Él sería un recipiente y un vaso sin filtro y sin obstrucciones por el cual el poder y la gloria de Dios fluirían. Y Sansón se suponía que debía traer liberación a toda su nación y a los adversarios que venían contra Israel en ese tiempo, que eran los filisteos. Fue llamado a vivir una vida de victoria y Dios le dio una gracia que le permitió hacer eso. Pero cuando lees la vida de Sansón, es una trágica vida. Él tocaba continuamente lo impuro. Mezclaba continuamente su estilo de vida con cosas que desagradan al Señor. Y caminó cojeando entre dos mundos todos los días de su vida. Muy parecido a lo que hicieron los israelitas en Primera de Reyes capítulo 18. Elías vino al pueblo de Israel y les presentó esta palabra. Él dijo, si Dios es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. Y a pesar de que había convicción en sus corazones, a pesar de que estaban sintiendo a Dios, a pesar de que habían conocido a Dios, eran una nación que habían experimentado a Dios. Una de las líneas más tristes en la Biblia dice que el pueblo no le respondió ni una palabra.
porque sus afectos habían sido puestos en otras cosas. Que cuando la convicción del Señor llegó, cuando Él comenzó a tocar a su puerta para restaurarlos a su lugar legítimo, a su herencia y a su posición, la posición correcta delante de Dios, dentro de las bendiciones del cielo, aquello que había rodeado con sus brazos tan firmemente alrededor de sus vidas, no los dejó ir. Al final, la mezcla que había en la vida de Sansón lo llevó a hacer pactos con personas y fuerzas del adversario que estaban destinadas a destruir su vida. Porque, amigo, la mezcla sí tiene una consecuencia. Te llevará a lugares y a pactos donde el adversario está esperando para tenderte una emboscada. Y eso buscará destruirte. Y esos pactos que él hizo con Dalila y con los filisteos, en virtud de su relación con Dalila, finalmente lo llevaron a un lugar donde estuvo atado y limitado. Y mientras leía este versículo, tuve esta imagen de Sansón. Y tú y yo sabemos que Sansón era un hombre poderoso. La Biblia dice que un día él tomó una quijada de un burro y masacró a 1,000,000 de hombres. Un día vio unas puertas de la ciudad y fue capaz de levantarlas sobre sus hombros y caminar kilómetros con esa puerta sobre su espalda. Cuando caminaba, los hombres temblaban cuando se acercaba. ¿Por qué? Porque había una gracia de Dios en su vida. Verás, no era solo la fuerza de Sansón, no era solo el brazo de la carne, no era solo su propio poder. No es que hubiera entrenado en el gimnasio lo suficiente, ni que hubiera tomado suficiente creatina como para que fuera capaz de hacer esto. No, queridos amigos, había una gracia de Dios sobre su vida. El llamado, las tareas, la misión y los propósitos de Dios para ti y para mí no pueden cumplirse al menos que la gracia de Dios fluya. Pero el enemigo vino a robar, matar y destruir no solo a Sansón, sino la gracia de Dios que fluía a través de la vida de Sansón. Y él vino y lo ató, y aquel hombre que una vez fue poderoso, una vez que la gracia de Dios se había ido, porque la Biblia dice que lo ataron y le cortaron el cabello, y su cabello era un símbolo y un emblema de la fuerza de Dios, era un emblema y un símbolo de ese voto nazareo de separación. Pero él había vivido tanto tiempo en la mezcla a lo largo de su vida, que esa mezcla había hecho pacto con el enemigo, y el enemigo había venido ahora a ponerle cadenas y comenzó a cortarle todo el cabello. Y al final de su vida, él está atado, encadenado y moliendo en la piedra del molino. Pero quiero decirle esto a alguien hoy. La historia de Sansón, hay unas líneas más. Incluso al final de su vida. La historia de Sansón no termina simplemente con él estando ciego y atado. La Biblia dice que su cabello volvió a crecer. Era la fuente de su fuerza. Era la fuente de su llamado. Y quiero decirle a alguien en la iglesia hoy, en nuestras iglesias hoy, Dios está haciendo crecer el cabello nuevamente. Dios te está llamando de nuevo a salir de entre ellos y separarte. Verás, los filisteos pensaron que habían vencido a Sansón. De hecho, no solo comenzaron a burlarse de Sansón en Jueces capítulo 16. La Biblia dice que llevaron fuera a Sansón y los filisteos empezaron a burlarse no solo de Sansón, querían burlarse del Dios de Sansón, porque Sansón había caído en una trampa con ellos y estaban burlándose del Dios de Sansón. Pero quiero decirte que servimos a un Dios en el cielo que escribe historias de redención.
Pero la Biblia dice en el versículo 22, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurarlo. Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des las fuerzas solo esta vez. Iglesia, para alguno de nosotros el día de hoy, esa es nuestra oración, esa es tu oración. Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Dios, te suplico que me des fuerzas solo esta vez, porque servimos a un Dios que redime. Y la Biblia dice que mientras estaba encadenado entre dos columnas, su fuerza volvió a él y empujó esas columnas y mató. Y todo aquel salón estaba lleno de nobles filisteos, príncipes y la élite de esa sociedad que habían sido opresores de Dios y de los propósitos de Dios. Y él cumplió el propósito del Señor. Quiero decirle a alguien que salga de entre ellos y se separe. Hay un lugar de su presencia, querida iglesia, que Él tiene para ti, para permanecer. Al final, quiero terminar con esto. Al final de 2 Corintios capítulo 6, Pablo termina el capítulo de la misma forma en que comienza. Él les recuerda a los corintios su identidad en Cristo como hijos e hijas del Señor. Escucha cómo termina esto. 2 Corintios capítulo 6 versículo 18. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Iglesia, quiero decirle a alguien hoy, eres un hijo y eres una hija del Dios Altísimo. Tú naciste para esto. Recuerdo haber escuchado una historia de Abraham Lincoln muchos años antes de convertirse en presidente. Él había ido a un mercado de esclavos y cuando salió a ese mercado de esclavos vio la tragedia que estaba ocurriendo sobre multitudes y multitudes de personas. En ese mercado de esclavos dijo que todos los cuerpos que estaban encadenados estaban encorvados. Sus ojos estaban cabizbajos. La vida y la esperanza habían desaparecido de cada uno de ellos. El hedor de la tiranía estaba en el aire, así como sobre sus espaldas. Pero mientras Abraham Lincoln observaba, una persona se veía diferente del resto de la multitud. Él vio a un individuo en particular. Su espalda estaba recta como una vara. Estaba mirando a lo lejos. Nada más parecía siquiera perturbarlo. Y Abraham Lincoln, él se volteó hacia la persona que estaba con él y le dijo: ¿quién es ese hombre? ¿Qué es tan diferente del resto? Y su amigo que estaba con él le dijo: ese hombre es el hijo de un rey y nunca lo ha olvidado. Quiero decirte, iglesia, tú eres el hijo y la hija de un rey. Que nunca lo olvides. Sin importar las cadenas que llevaba, sin importar las dificultades, sin importar las aflicciones, la angustia, los golpes, los encarcelamientos, los tumultos, los trabajos, las noches de desvelos y hambre, servimos con pureza, conocimiento, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala fama y buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres,
pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Les hemos hablado con toda franqueza, oh Corintios. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Abran sus corazones. Iglesia, para esto nacieron. No hay cadena, no hay dificultad, no hay problema que te detenga. Tienes una gracia que te capacita, tienes un llamado de separación a través del cual Dios quiere usarte y fluir, que nada te detenga. Hay un lugar de consagración que Él tiene para ti, para que puedas vivir una vida cristiana victoriosa. Que abramos nuestros corazones hoy a Él, a su palabra,